Amigos, ¿cómo están? ¿Qué ha sido de sus vidas? Yo soy Fer, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Una Mala Lectora. Episodio 20, números grandes. Igual hay como, 25 episodios quizás porque hay un par de episodios extra, hay también un par de episodios divididos en dos partes, pero hoy por fin hemos llegado al número 20. Y lo hacemos en una fecha importante porque en esta semana el podcast cumple un año. Si fuera una criatura, ya tendría dientes y caminaría, creo. Realmente pésima comparación porque no tengo idea de cómo es un bebé cuando tiene un año. Pero yay, amigos, qué gusto cumplir un año con este proyectito tan lindo, tan querido. Me he dado cuenta súper tarde que era el aniversario. De hecho, pensé que era un poco lamentable celebrar que tuviera un año con el podcast y no hubiese llegado a los, 60 episodios, 50 episodios o algo así. Pero he decidido ser amable conmigo misma y no juzgarme por no haber posteado la cantidad de episodios que me hubiera gustado. Así como a veces elijo la violencia, hoy día elijo el cariño y la comprensión para conmigo misma. Y para ustedes también. Así que muchísimas gracias por estar aquí, por escucharme, por escribirme y todas esas cositas. Yo de verdad lo valoro muchísimo. Y si la respuesta no hubiese sido tan bonita desde el inicio, es probable que yo ya no estuviese aquí grabándoles desde mi cuarto y desnudando mi alma. Quiero hacer una reunión presencial, pero también un Zoom para las personas pues que no pueden venir, que no están en Lima. Así que el jueves 4 vamos a estar celebrando virtualmente, aunque fácil va a tener que ser el jueves 11, porque el 4 creo que es mañana, o sea, de acuerdo cuando voy a postear el episodio. Estén pendientes al Instagram porque ya por ahí voy a compartir toda la info, pero va a ser un jueves, este o el próximo. Y también voy a dejar por ahí alguna encuesta para que decidan si hacemos un Zoom o hacemos un live de Instagram. Yo nunca he hecho un live de Instagram, amigos, yo no soy Gen Z, pero puedo tratar, ¿no? ¿Qué tan difícil puede ser? Así que espero verlos ese jueves y que no me dejen hablando sola en el internet. Ya no permitan que la vida me humille de esa forma. El concepto será algo así como vino y chismecito. La idea es que charlemos, pasemos un rato divertido. Si no pueden vino, una chelita. Si no quieren alcohol, una coquita. La cosa es chismear. Tengo mi oráculo de autoras para el que quiera su mensajito mágico místico. También podemos sacar cartas astrales, rajar de libros, chismearles mis historias de cómo me han funado las librerías o los editores que me han dejado de seguir en Instagram desde que posteé el podcast y todo ese detrás de cámaras. Puede salir divertido. Voy a estar con vino, así que fijo habrá chisme. Y ya por Instagram y por acá también les voy a avisar cuando haga la reunión presencial. Y ya que estamos con los anuncios, no se olviden que soy afiliada a Buscalibre. Buscalibre, tú no me funes, por favor, TKM Buscalibre. En la info del episodio van a encontrar un link a la web y si compran libros por ese enlace, yo gano una pequeña comisión que luego utilizo para comprar más libros y armar estos episodios, así que todo es una retroalimentación. Agradezco mucho que lo utilicen. Si quieren hacer sus compras regulares, también las pueden hacer mediante mi link y de paso van a estar apoyando este proyecto. Ahora sí, al episodio. Desde que empecé con este podcast, quería hablar de maternidades, que es uno de mis temas favoritos, tanto en la ficción como en ensayos, crónicas, memorias, cómic, realmente todo. Muchos de mis libros favoritos orbitan alrededor de la maternidad, de vínculos entre madres e hijas, sobre todo. Y este apasionamiento justo me ha dificultado mucho elegir la manera de abordar este tema en el podcast. Primero, porque elegir los libros se me haría imposible, se me ocurren demasiados títulos. Y de hecho me parece curioso llevar tantos meses con el podcast y todavía no haber acabado de mostrarles todos mis libros favoritos. Y segundo, porque la maternidad en sí es un tema complejo. Creo que las relaciones materno-filiales son de los vínculos humanos más interesantes que existen y por lo mismo son los que más
más juego nos pueden dar en la literatura y en la no ficción también. Cuando hablamos de relaciones maternofiliales, hablamos de la experiencia de ser madre y también de la experiencia de ser hijo, de ser hija. Y como el tema era tan amplio y me hacía pensar en tantos libros y me hacía querer hablarles de tantos temas, pensé limitarlo para poder armar un episodio centrado en la experiencia de ser madre y de ser hija, hijo, desde una mirada incómoda. Hace mucho leí un tweet que se quedó mucho conmigo que decía algo así como que los daddy issues se resuelven un poco cuando asimilamos que nuestros padres son hombres. Como dice Lana del Rey, you are just a man, that's what you do. Pero nuestras mamás, amigos, nuestras mamás y nuestros mommy issues, eso sí que altera la química de nuestros cerebros y nuestra salud mental por el resto de nuestras vidas. Así que hoy día vamos a hablar de libros que desromantizan la maternidad, que exploran relaciones maternofiliales incómodas, complicadas, incluso violentas o enfermizas. Y esto tanto desde la mirada de la madre como desde la mirada de la hija. Por eso los mommy issues, tema clave en este episodio. Como les mencionaba, el vínculo entre una madre y su hijo tiene muchísimas aristas. Por eso me obsesiona tanto en la literatura. Pienso, por ejemplo, en la amistad. Cuando somos adolescentes o niñas, la amistad parece lo más importante del mundo. Nuestro mejor amigo, nuestra mejor amiga es el personaje secundario más importante, pero nuestros vínculos con nuestros amigos son más bien frágiles. Hay amistades que sobreviven el paso de los años, es verdad, pero también es cierto que una pequeña pelea insignificante podía hacer que no volviéramos a hablar con alguien que era muy importante para nosotros. Pienso en esas amigas o amigos que hacíamos en el cole cuando los profesores nos cambiaban de lugar en los salones, que justo nos sentaban junto a un compañero con el que nunca interactuábamos para que pues no hablemos en clase, ¿no? Y en cuestión de semanas, ¿qué digo semanas? En cuestión de días nos volvíamos íntimos, inseparables, besties. Y bueno, inseparables hasta el próximo cambio de lugar y nos volvíamos a sumergir en esta dinámica de encontrar un nuevo mejor amigo o algo así. También pienso en cómo un verano, por ejemplo, podía cambiar la dinámica de un grupo de amigas o de amigos, cómo un chico podía dinamitar una amistad entre chicas preciosa. Y no sé, creo que los ejemplos son infinitos. Las amistades siempre están. Hoy por hoy no sería nada sin mis amigas. Pero es verdad que durante mucho tiempo estas relaciones son muy frágiles, son muy fáciles de romper. No es que tengan el mismo peso durante toda nuestra vida. Sin embargo, el vínculo que tenemos con nuestras mamás es bien particular. Se me viene a la mente esta leyenda del hilo rojo. Y no por el lado romántico, sino por el lado de concebir este vínculo como algo irrompible o como algo de lo que no podemos escapar. Y tanto en el buen sentido como en el malo, que es justo de lo que va este episodio. Las madres a veces tienen a sus hijos muy de cerca, otras veces este hilo se extiende, pero nunca se termina de romper. Y no me refiero exactamente al contacto en sí que tenemos con nuestras mamás, sino al impacto que tiene en nuestras vidas y en nuestros otros vínculos, la relación que tuvimos con ellas. Tengo amigas cuyas mamás fallecieron y yo creo que siguen teniendo ese hilo, teniendo esa conexión, no solo pensándolas y recordándolas, sino también en su forma de enfrentar sus propias maternidades o en su manera de crecer sin ellas. Incluso cuando decides distanciarte de tu mamá por diferentes temas, por ejemplo, que tu mamá te haya hecho daño o cosas así, yo creo que es muy probable que sanes esa herida, pero esa experiencia te hace saber qué es lo que no quieres en tu vida. Es una forma en la que ese vínculo te ha marcado. Lo que quiero decir es que ese vínculo del que no podemos escapar no representa solo la relación y la comunicación con nuestras madres, sino que también puede ser
ser resignificado a cómo su ausencia o cómo nuestros desencuentros o cómo las carencias que puede tener esa relación. Los ejemplos son infinitos, pero todo esto puede ser crucial en nuestra vida y en las decisiones que tomamos a lo largo de ella. Igual y no me cuadra tanto el hilo como imagen, quizás medio que es una tela que a veces nos envuelve por completo. Por ejemplo, cuando somos chiquitos, cuando dependemos de ellas, la maternidad es protección y cuidado, pero también hay maternidades que son asfixiantes, por ejemplo. Por eso pensé en la tela. A medida que vamos creciendo, nos queremos desenvolver de allí, queremos ser grandes. Qué roche que tu mamá te deje en la fiesta, qué aburrido pasar tu fin de semana con tu mamá. Y aunque nos desprendamos un poco de la tela, tampoco es que nos soltemos de todo. Medio que sujetamos todavía un pedacito que mantiene ese vínculo. Y luego nos mudamos, nos empezamos a frecuentar menos y en esa ausencia, en esa distancia, empezamos a añorar un poquito del calorcito que antes nos daba esa tela. Y claro, a medida que crecemos también comprendemos mejor la complejidad de la maternidad. Comprendemos que nuestras mamás no solo eran mamás, sino también eran mujeres, eran ellas mismas. Medio que podemos reconciliarnos con los errores que pudieron tener y revisitarlos desde la comprensión y la experiencia. Igual, y ahora estoy hablando de etapas de la vida muy generales, hay 1000 casos particulares. Y justamente en este episodio quiero explorar vínculos que se escapan de lo que tenemos comprendido como una maternidad tradicional, ¿no? Muy entre comillas, por supuesto. En este concepto se me vienen a la mente estos personajes de sitcom gringa de los 70 que tienen a la madre abnegada, que lo da todo por sus hijos, que no concibe un mundo más allá de su familia, que te dan en sí toda esta energía de post de Facebook, de si te metes con mi hijo me convierto en una leona. Creo que tenemos el concepto claro, ¿no? Es Charito del fondo de sitio para mis compatriotas peruanos. Esa mujer que dejó de trabajar quizás para cuidar de sus hijos, que cocina rico, que es dulce, que es guapísima, pero no se pone mucho escote y es amorosa con sus hijos y con su esposo también. Y aunque pasa lo mismo con la figura del papá, ¿no? Del hombre fuerte, el proveedor, el superpapá, que sale a trabajar todo el día para que la familia pueda salir adelante, pues de la madre se espera el afecto y del padre la solvencia económica. Y por lo mismo, cuando una pareja se separa y el papá cumple con mandar una mensualidad y visita a sus hijos todos los domingos, ya es inmediatamente un gran papá. Pero una mujer tiene que hacer muchísimas más cosas para ser considerada una gran mamá. Tiene más tareas que cumplir, más responsabilidades, se espera mucho más de ellas. Es como si compitieran en otra categoría, ¿no? El estándar es muy distinto. Medio que como sociedad tenemos normalizado que los papás fallen, pero no las mamás. Es como si el ejercicio de la maternidad, de una maternidad ideal, fuese inherente al concepto de mujer. Una mujer debe desear ser madre y cuando llega el momento debe de ser una madre espectacular. Y cuando las cosas no son así, el accionar de las mujeres es siempre mucho más condenable que el de los hombres, que no ejercen una paternidad responsable. Y la verdad es que así como ser hombre no te garantiza ser un excelente papá, ser mujer no te garantiza ser excelente mamá. La base de esto es la creencia y la reproducción de estereotipos de género. Pero además hay muchos estudios, investigaciones que demuestran que son más los padres que abandonan a sus hijos que las madres que lo hacen. Esto por dar un ejemplo de diferencia en cómo las mujeres y los hombres se enfrentan a la crianza, ¿no? Y creo que nosotras tenemos tan interiorizado que el padre tiene permiso para fallar de alguna manera que las mujeres
mujeres son siempre las que están dispuestas a sacrificar más por la crianza. Es como una profecía autocumplida. Y por otro lado, esta labor se romantiza muchísimo. Se nos dice que no hay mujer más hermosa que la mujer embarazada, que no hay día más feliz en la vida de una mujer que cuando da luz a su primer hijo, que una no está completa hasta que es madre. Estoy segura que estarán familiarizados con estos discursos. Y resulta bien peligroso reducir la experiencia femenina a la maternidad, porque no todas las mujeres deseamos ser madres y ello no nos vuelve menos plenas que las mujeres que sí deciden maternar. Y esto, ojo, va cero en la onda de esos contenidos de ay, soy tan feliz porque gasto en viajes y no gasto en pañales, soy diferente que las otras chicas, porque a mí me parece un mensaje igual de dañino e insoportable. Pero creo simplemente que maternar o no maternar son decisiones completamente válidas y deberían de depender exclusivamente de nosotras mismas. Además, esto hace que la maternidad no sea una decisión del todo consciente, sino más bien una etapa de la vida que todas las mujeres deben pasar. Estoy segura que si le preguntamos a nuestras abuelas o a nuestras madres, incluso algunas ni siquiera tuvieron la oportunidad de cuestionar si querían ser madres o no, sino que lo tomaron como un paso a seguir porque así son las cosas. Y estoy segura que esto debe pasar todavía en muchos hogares, pero creo que con menos frecuencia que hace 50 o 70 años. Otro punto importante de esta romantización de la maternidad es que solemos asociarla exclusivamente con emociones bonitas, felicidad, amor, ternura, charito del fondo y sitio. Y todo esto invalida las emociones negativas que las madres o los hijos puedan sentir. Es como si no hubiera un espacio para los grises. No hay espacio para tener depresión postparto. No hay espacio para las madres que desean darse una segunda oportunidad en el amor después de separarse del padre de sus hijos. No hay espacio para las mujeres que salen a trabajar para mantener sus hogares y por lo mismo tienen que disminuir su tiempo de calidad con sus hijos. Todas estas cosas medio que hacen de una mujer una mala mamá. Es como si la madre perdiera su humanidad para convertirse en un personaje casi divino. Y sobre esta divinidad es sobre la que se construye este mito de que la madre es perfecta, la madre no se equivoca y la madre siempre tiene la razón, lo cual tiene dos filos, porque por un lado se le presiona a la madre para ser perfecta, pero a la vez su figura ejerce presión sobre sus hijos. Si tu madre es perfecta, sus acciones son incuestionables, ¿no? Esto de los mommy issues es muy interesante de explorar en la literatura, porque siento que muchas veces radiografía el sentimiento de no ser suficiente para una madre, ¿no? De no poder llenar las expectativas. Para mí esto lo resume de manera extraordinaria una escena de Lady Bird, que es una peli que me encanta. Si ya la han visto, es probable que sepan de qué escena les voy a hablar. Y es que tenemos a nuestra protagonista probándose diferentes vestidos, mientras que la mamá la espera afuera del probador. En eso, Lady Bird sale con un vestido y le dice a su mamá que le encanta, pero la mamá se pone en modo ¿pero no te parece que está demasiado rosado? Típico comentario de mamá Virgo. Lo dejo caer. Y bueno, la chica hace un gesto y se vuelve a meter al probador. Y cuando están separadas por la puerta, la madre le dice, ay, solo te estoy dando mi opinión, yo no te voy a mentir. Tú dices que no te interesa lo que yo piense, que no sé qué. Mientras que la hija le dice, ¿por qué no solo puedes decir que me veo bien? ¿No? Quisiera que mi vestido te gustara y que yo te gustara también. Y la mamá le dice algo como, claro que te quiero, pero la hija sale nuevamente del vestidor y le dice a su mamá, yo no dije que no me quisieras, sino que no te agrado. Y la mamá le da este floro de que es que yo quiero que seas la mejor versión de ti misma que puedas ser. Conocen ese floro, a lo que la hija le responde, ¿y qué pasa si esta es mi mejor versión? Y la mamá no dice nada, solo le dirige una mirada de como, ay, por favor, esta no puede ser tu mejor versión. Y ese silencio final de la mamá es divertido, es gracioso, pero más allá de eso, creo que con un diálogo muy breve se retrata de forma honesta
honesta y hermosa la dualidad de querer lo mejor para tu hija, pero diciéndolo como con pasivo-agresividad. Te anima a que seas mejor, pero a la vez desaprueba de alguna forma cómo eres ahora mismo. Y creo que el espectador puede entender tanto a la madre que expresa sus mejores deseos como a la hija que no se siente suficiente, ¿no? La escena funciona muy bien a esos dos niveles. Pero en fin, son temas bien complejos. Yo hice un podcast pensando que una hora me alcanzaría para decir todo lo que yo quisiera, pero la verdad que no es suficiente, nunca es suficiente. Perdonen la intro tan larga, pero es un tema del que me encanta leer, del que me encanta hablar. Así que arranquemos con mis recomendaciones del episodio. Están variaditas como siempre, tengo memorias, ensayos, crónicas, ficción, autoras de Latam, de África, de Europa, Estados Unidos. Hay para todos los gustos y colores, creo yo. Quiero empezar mis recomendaciones brevemente con dos libritos de los que ya les he hablado antes, que son Más allá de mi reino de Jack Yassy y Ceniza en la boca de Brenda Navarro. Hablo de ellos medio que en combo, porque son dos libros de los que hablé justamente en el episodio de Sanar un duelo mediante la literatura y me di cuenta que tenían muchísimas cosas en común. Además, ninguno de estos libros tiene como centro gravitacional la maternidad, pero la aborda de una manera muy interesante. Más allá de mi reino nos presenta a una familia de migrantes ganeses en Estados Unidos. Y esta familia está conformada por una madre y sus dos hijos. El padre es una figura ausente y el hijo fallece tras una sobredosis de droga. Es así como la hermana, la protagonista del libro, que es una neurocientífica llamada Gifty, se encarga de cuidar a su madre, quien se ha convertido en una persona totalmente diferente de la cual era a partir de la depresión de haber perdido a su hijo. Por otro lado, Ceniza en la boca nos presenta a una familia de migrantes nuevamente, pero esta vez de mexicanos en España, conformada también por una madre y sus dos hijos. De nuevo tenemos a un padre ausente y también a un hijo que muere. Esta vez él se suicida. Y si bien la protagonista de Ceniza en la boca no es que materne a su madre a partir de la pérdida de su hermano, ella es prácticamente la que crió a su hermano porque su madre hizo su vida en España durante como 9 años, me parece, mientras que ellos la esperaban en México. Como pueden ver, hay muchos paralelismos entre estos dos libros. Está el tema del duelo, de clase, de raza, de migración, de discriminación, las dinámicas familiares, el tema de sentirse un visitante en tu propio hogar al tratarse de un país ajeno también. Y ambos libros creo que abordan estos temas de forma diferente. Por ejemplo, el libro de Jack Yassy enfatiza en el conflicto que la protagonista tiene entre sus raíces culturales, en las que la religión era súper importante y su vocación por las ciencias. Medio que este es su escape a la situación familiar que atraviesa. Y por otro lado, el libro de Brenda Navarro se centra más en la soledad, en la alienación de los personajes, en la discriminación, en este deseo de pertenencia que nunca se ve saciado ni en su país de origen ni tampoco en el país en donde se vive. Y traigo estos dos libros al episodio de hoy porque ambos títulos coinciden en tener a madres muy incómodas en el rol que les toca ocupar. La madre de Ceniza en la boca está muy distanciada de sus hijos. Ellos se reúnen con ella en España 9 años después de que ella los dejó en México, como les decía. Y cuando se reencuentran son personas muy diferentes a las que se despidieron años antes. La protagonista ha asumido el rol de mamá de su hermano. Ella lo ha criado, lo ha maternado, pero no es que ella haya querido ocupar ese papel. Lo hizo más por deber que por deseo. Y cuando Diego atraviesa la adolescencia, se distancia de su hermana, pero tampoco es capaz de conectar con su mamá. Medio que él se queda solo, ¿no? Huérfano, en un limbo. Y esto no es culpa de las mujeres que podrían maternarlo. Es más bien una situación en la que todos son víctimas de sus circunstancias. Y algo muy parecido pasa con Gifty, que es la prota de Más allá de mi reino. Como les decía, ella pierde a su hermano y esta muerte convierte a su mamá en otra persona. La trastoca por
completo. Y Gifty asume el rol de maternar a su propia madre, pero no es que lo quiera así. No parece cómoda con ese rol, pero no tiene otra opción en realidad. Creo que ambos libros exploran la maternidad como imposición debido a que los padres no están en la foto. Además, Más allá de mi reino me hizo pensar mucho en las diferencias que algunas madres hacen entre la crianza de sus hijos y sus hijas. Yo veo en mi propia familia y también en mis amigas cómo hay mamás que sobreprotegen a sus hijos. No les exigen ni una décima parte de lo que le exigen a sus hijas. Porque ellas son fuertes, ellas se pueden responsabilizar, pero ellos son frágiles, pobrecitos, tan chiquitos. Y este machismo en la crianza no solo perpetúa generaciones y generaciones de hombres inútiles, cosa que es importante, sino que también crea heridas muy difíciles de sanar en las hijas, que muchas veces crecen bajo la sombra de sus hermanos. Ellos, haciendo lo mínimo, merecen todo, y con ellas sucede exactamente al revés. Gifty siempre siente la diferencia entre ella y su hermano, y aunque esto no hace que lo ame menos, sí hace que pueda reconocer que si era ella la que moría, su madre no hubiese llegado hasta ese punto tan complicado. Y no me imagino el dolor de aceptar una verdad como esa. Y además uno como lector ve cómo Gifty se esfuerza por cuidar de su madre, pero ella está tan deprimida que ni siquiera se lo puede agradecer en condiciones. Su vida orbita alrededor del dolor. Ambos libros nos muestran a mujeres que están distanciadas de sus hijas. Son vínculos complicados y la dinámica con sus hermanos medio que pone más rocosa la situación. Son libros tristes, obviamente, son alrededor de la muerte, sobre todo ambos, pero se los recomiendo muchísimo, sobre todo Ceniza en la boca, que fue de mis mejores lecturas del año pasado. Otro libro, o bueno, otros libros de los que les quería hablar, que tampoco necesariamente orbitan alrededor de la maternidad, pero que definitivamente quería compartirles hoy día, es la saga Dos amigas de Elena Ferrante. Y quería hacerlo porque se trata de una tetralogía que sigue la vida de dos amigas, Lenu y Lila. Y esto se da desde que son unas niñas hasta que se convierten en mujeres adultas. Y por lo tanto podemos ver cómo evoluciona la relación materno-filial entre Lila y su madre a lo largo de los años. Esta saga, amigos, es una cosa fantástica. Cuando leí los libros no me podía callar, era insoportable. Es que es ridículo lo reales que son estas mujeres. Y como las acompañas a lo largo de tantos años de sus vidas, entiendes perfectamente de dónde provienen sus miedos, por qué cometen los errores que cometen, por qué sus anhelos son tan grandes. Como lector comprendes cada acción, cada reacción, cada contradicción que cometen estas amigas. Su vínculo además está muchas veces lleno de amor, pero también hay espacio para la envidia, para el rencor. Es una dinámica que a veces es enfermiza incluso. Y si bien las protagonistas son ellas dos y el vínculo que las une, es fascinante ver cómo la relación entre Lila y su madre va cambiando a lo largo del tiempo. En un momento hay reproches, hay vergüenzas, hay expectativas que Lila teme no cumplir, pero a medida que crece, ella empieza a cambiar su mirada sobre su madre. La comprende en otros aspectos, pero en otros también la juzga. Y claro, luego le toca enfrentarse a su propia maternidad, cosa que es súper interesante de ver. Dejar de ser solo una hija para ser una hija y una madre. Y Lenu también se convierte en madre, también tiene una dinámica bien interesante con su mamá. Es fascinante cómo estas dos chicas que tienen inicios y familias tan similares hasta un punto, experimentan sus maternidades y sus relaciones con sus mamás de formas tan distintas. Igual, y yo no puedo dar detalles de cómo se desromantiza la maternidad porque es una saga, todo puede ser spoiler, pero la autora explora la maternidad de una manera muy humana, muy interesante, muy rica en detalle. Cada gestito de estos libros cuenta. Mi favorito es Un mal nombre, que es el segundo de la saga. Me parece un libro perfecto. La saga en sí es maravillosa, pero el segundo libro es ya una obra de arte. A mí me encanta.
Y yo sé que es un compromiso leerse una saga de estas dimensiones. Me parece que en bolsillo deben tener más de 2000 páginas en total, pero creo que vale muchísimo la pena. Son libros que te transportan a Nápoles. La ciudad es un personaje más. Y cada personaje secundario también es fascinante. Como podemos seguirlos a lo largo de muchos años, podemos ver cómo van desarrollándose y no, olvídense, yo nunca he leído algo como esto. No puedo recomendar lo suficiente esta serie de libros. Creo que diseccionan la experiencia femenina con mucha agudeza, la amistad femenina, los vínculos entre madres e hijas, el amor romántico. No, olvídense, librazos. Otro libro que tampoco gira necesariamente alrededor de la maternidad, pero que no quería dejar de recomendar, sobre todo para darle variedad al podcast y de paso hablarles de una madre absolutamente desquiciada y perturbadora. Hablemos un poco de Heridas Abiertas, un thriller de Gillian Flynn, la mente maestra detrás de Perdida, que es mi thriller favorito. Y aunque Heridas Abiertas no está a la altura de ese libro, creo que es un thriller muy entretenido y muy perturbador, sobre todo. Heridas Abiertas nos presenta a Camille Pricker, una periodista que hasta hace muy poquito estaba internada en un hospital psiquiátrico. En el periódico en el que ella trabaja le encargan volver a su pueblo natal para cubrir la misteriosa desaparición de una niña y ver si esto se relaciona con un misterioso asesinato que ocurrió antes. Y esto la obliga a regresar a la casa que no visita hace más de 10 años, me parece. La casa en cuestión es una mansión hermosa, gigante. Abro paréntesis para recordarles que una casa no es solo una casa, cierro paréntesis. Y allí la recibe su madre, Adora, y también su medio hermana adolescente llamada Ama. Pero ellas no están solas, porque también las acompaña el recuerdo de su hermana que falleció hace muchísimos años, cuando la prota todavía era adolescente. Entonces tenemos a esta narradora poco confiable, porque recordemos que acaba de salir de un hospital psiquiátrico y no sabemos muy bien por qué estuvo allí. Y también tenemos a este pueblo que es el escenario de 2 crímenes. También está el recuerdo de su hermana muerta, la tensión con su medio hermana y el mejor personaje del libro, que es la madre de Camille, que todo lo contamina. Ella nunca tuvo una buena relación con su hija. Parece que desde que ella era muy chica la despreciaba. Y es un personaje bien interesante, bien frío, calculador, manipulador. Una mujer que abusa emocionalmente de su hija, no solo dentro de la familia, sino también fuera, porque busca proyectar una imagen de Camille como la hija problemática y difícil para poder ser ella la pobre madre abnegada que saca adelante a una chica tan difícil, ¿no? Es una dinámica muy enfermiza y siento que la intención de la autora al hacer de su protagonista una narradora no confiable es justo la de demostrarle al lector lo difícil que es para las víctimas de madres abusivas asimilar esa violencia, reconocerla como tal además y poderla denunciar. La gente no suele creer que las mamás son malas, es incómodo pensarlo. Y de hecho este libro es incómodo de leer justo por eso, por la dinámica tan turbia entre madre e hija. Igual el plot twist de este libro no me dejó tan despelucada como el final de Perdida, pero igual me gustó. Es un libro que está muy chévere y además es el primero de la autora. Los personajes femeninos además son todos muy diferentes entre sí, muy interesantes y realmente creo que es un gran libro, como les decía, para intercalar entre lecturas más densas o cuando te provoque algo de lectura rápida, pero no ligera, por si acaso. El mood es denso, todo se siente muy insano en este libro, no sabes a quién creerle. Otra novela de la que les quiero hablar es No, Mamá, No, de Verity Bargate. Este libro fue publicado a finales de la década de los 70 y tiene como protagonista a Jodie, una mujer que acaba de dar a luz a su segundo hijo.
De hecho, el libro arranca con esta escena, con Jody sujetando entre sus brazos al recién nacido y le confiesa al lector que al cargarlo experimentó una absoluta ausencia de sentimientos, ni amor, ni cólera, nada. Ella y su esposo ya tenían un niño de 2 años y ambos esperaban tener una niña. Al inicio parece que esta desilusión es desde donde te habla la narradora, pero cuando te empiezas a sumergir en la lectura te das cuenta que están pasando más cosas. Apenas Jody regresa a casa del hospital, todos empiezan a sugerirle que vaya al psiquiatra. Notan que hay algo mal con ella y además tú como lector, como les decía, también lo notas. Es algo muy triste e incómodo de leer. Ella no solo rechaza a su hijo recién nacido, sino que también tiene un muro que la separa de su otro hijo y además la relación con su esposo está muy deteriorada. El psiquiatra no parece ser de demasiada ayuda. Ella está muy sola, no tiene amigas con quien hablar. Además, es un libro que creo que se apoya muchísimo en la rutina, en los hechos cotidianos. Y mientras ella amamanta a su hijo, por darles un ejemplo, hay varias cosas que andan pasando debajo de la superficie. Y siento que esto es un retrato muy sincero de la depresión, de la soledad, de tener millones de palabras ahogadas en la garganta que no pueden salir. La salud mental de la protagonista se deteriora un montón a lo largo del libro. Ella siente que está enloqueciendo, luego siente que la están enloqueciendo. Es un vaivén constante entre la cordura y la demencia. Es súper asfixiante todo. Y las cosas dan un pequeño giro cuando una vieja amiga de Jody reaparece. Este reencuentro es el detonante para que Jody encuentre una forma poco ortodoxa de reconciliarse con su maternidad. Lo dejo ahí. Este libro fue publicado en los 70s y siento que abordar muchos de estos temas fue bastante valiente y rompedor para la época. La autora visibiliza temas bien interesantes y de los que no hay tantísima bibliografía como quisiéramos. Por ejemplo, habla de la depresión posparto, de la violencia que pueden ejercer algunas instituciones educativas religiosas contra los niños. Te habla de violencia obstétrica, te habla de violación dentro de un matrimonio o de ideas suicidas. Es un libro duro, muy triste, es medio de culto, de hecho, y creo que te puede gustar mucho si te gustó La campana de cristal de Sylvia Plath o el cuento El tapiz amarillo de Charlotte Perkins Gilman. Y hay una parte que me gustó muchísimo en la que la protagonista, a partir de que se enfrenta a la crianza de sus hijos, empieza a recordar cosas que experimentó de niña o también en su juventud, pero que medio había bloqueado. Ella confiesa incluso que estos recuerdos la hacen sentir como una niña que está maternando a otros niños. Y me pareció muy interesante, muy honesta esa parte. E incómoda también por toda la antinaturalidad que conlleva que una niña materne. Creo que es un libro que nos da una perspectiva diferente de la maternidad y además también nos invita a pensar en todas las cosas que nos pudieron aconsejar nuestras mamás a partir de sus propias experiencias. Ellas fueron niñas, fueron adolescentes, fueron jóvenes, por más que a veces se nos olvide. Y hay decisiones que Jody toma respecto a cómo ejerce la maternidad o a cómo se desvincula de ella también, que se fundamenta por la experiencia que tuvo en su infancia. Y es muy triste ver cómo la maternidad de alguna forma es lo que vincula a Jody con la niña que fue. Es un libro bien interesante, súper recomendado y además tiene un final brutal. Cuando lo terminé entendí por qué era de culto y por qué tiene un lugar importante en la literatura de maternidades, si podemos llamar de esa manera al nicho. Y de la Inglaterra de los 70s nos trasladamos a Colombia, a una casa llena de plantas, que es el escenario de Los abismos de Pilar Quintana.
A diferencia del libro anterior, Los Abismos nos muestra las dos experiencias de los vínculos materno-filiales. Nos narra sobre ser hija y también sobre ser madre. Pero esta segunda mirada, la de la maternidad, queda un poquito subordinada a la primera porque la narradora del libro es la hija, que es una niña llamada Claudia. Ella siempre está observando a su mamá y sabe que hay algo que la diferencia de las otras mamás. Y aunque esto no hace que ella la quiera menos, sí que marca una distancia importante entre las dos. Y por lo tanto, esta distancia también se traslada al lector. Nosotros conocemos de primera mano lo que siente Claudia, los sentimientos que va atravesando, pero el personaje de la madre nos da más espacio a imaginar, a completar el rompecabezas por nuestra propia cuenta. Los Abismos es una novela muy femenina. Tenemos al papá, está ahí, pero está muy ausente. El papá realmente es irrelevante, como los hombres en general en este episodio, me sabrán perdonar. El centro y el corazón de este libro son una madre y una hija que parecen hablar en distintos idiomas. Y siento que esta desconexión entre ambas provoca que Claudia sea una niña que crece con miedos, medio que con una obsesión con la muerte y que además sin darse cuenta absorbe muchas de las cosas que su mamá atraviesa. La mamá, que también se llama Claudia, por eso le digo la mamá, ella medio que se casa con el papá porque lo ve como una etapa de la vida que debe realizar. Casarse, tener hijos, checks en la lista. Su mamá la orilla a que se case, a que siga el curso de esta vida tradicional. Y ella le hace caso pensando, bueno, me acostumbraré. Bueno, no me gusta ahora, pero luego me gustará. Pero la verdad es que la tristeza que ella carga desde un inicio solo se va acentuando con los años y con el paso del tiempo. Los diálogos y los momentos en sí entre madre e hija son hermosos y muy dolorosos también. Claudia es una niña adorable y crece con todos los mommy issues del mundo. Hay muchos momentos en los que le pregunta cosas a su mamá o le pide su opinión sobre ella, y en estas preguntas hay asolapado un grito que exige amor, que exige cariño, pero su mamá no lo nota y por lo mismo no le da las respuestas que su hija quisiera escuchar. Y estos errores de comunicación mellan en el autoestima de Claudia, en su forma de relacionarse con el mundo también, porque su pequeño mundo, que es su casa, está roto. Esta casa llena de plantas también es un personaje en sí. Y el título del libro es fantástico porque siento que nos remite mucho al miedo, al estar al margen, al límite. Y en estos extramuros también hay muchísima soledad, ¿no? Y claro, es un libro que habla mucho de salud mental y de cómo estos problemas son a veces más fuertes que el cariño o el amor. Estamos siendo constantemente bombardeados por estos discursos de que no hay nada más fuerte que el amor de una madre. Y siento que esto hace que las madres se culpen más a ellas mismas cuando se sienten abrumadas por la oscuridad. Es muy humano reconocer que en el mundo real el amor no es suficiente para derrotar a todos los monstruos que nos atormentan. Esta novela humaniza mucho a las madres, nos muestra cómo ellas pueden dañar a sus hijas, pero cómo a veces este daño no se da con intención. Es un poco retratar cómo somos víctimas de nuestras circunstancias. Es un ciclo de tristeza y temores que se repite y se repite de generación en generación, porque el mismo abismo que separa a Claudia de su madre es el que separaba a la madre de su madre también. Es una novela hermosa, muy emocionante, muy enternecedora. Claudia tiene una mirada muy inocente, pero que a la vez se está despidiendo de su infancia. Y este fin de la inocencia es siempre algo muy doloroso y cautivador de presenciar. Es otro de mis temas favoritos. También tengo pendiente un episodio. Y para cerrar este apartado de novelas, tengo una de mis mejores lecturas de lo que va del año, que es Casas Vacías de Brenda Navarro.
es la segunda aparición de Brenda Navarro en este episodio. La maternidad que nos presenta esta señora está fuerte, está potente. Esta mujer sabe cosas. A diferencia de Ceniza en la boca, este libro sí se trata de maternidad. Las madres son el centro del libro. Y este nos presenta a dos mujeres. La primera pierde a su hijo en un parque y la segunda es la que lo secuestra. Yo les advertí que estaba fuerte el tema. Y me voy a estar refiriendo a los personajes como la madre de Daniel, que es la primera, y la madre de Leonel, que es la segunda, porque son personajes sin nombre propio, cosa que me parece muy interesante y muy bien planteada. Medio que la humanidad de estas mujeres está subordinada a ser madres, a su capacidad de maternar o no maternar. La madre de Daniel es carcomida desde el comienzo por la culpa, por no haber podido proteger y cuidar a su hijo ese día. Ella está un poco distraída porque está pensando en un hombre. Entonces regresa a este discurso de que la familia es más importante que todo y cómo le has fallado a tu hijo por estar pensando en un hombre encima. Y por otro lado, la mamá de Leonel está obsesionada con la maternidad, sueña y sueña y sueña con tener una niña y ante la negativa de su pareja de tener a esta hija soñada, decide raptar a Daniel / Leonel. Y la madre de Leonel es una mujer llena de amor, llena de sueños, con muchas frustraciones también encima. Es de hecho mi personaje favorito, aunque sea una secuestradora de menores. Y es muy interesante cómo estas dos mujeres en situaciones tan diferentes medio que se pudren en vida, porque la madre de Daniel se degenera a partir de la culpa y la madre de Leonel se corrompe por la obsesión y también por la violencia. Podemos presenciar de cerquita la decadencia de ambas mujeres a partir de cómo se relacionan con la maternidad. Y es realmente desgarrador acompañar a la mamá de Daniel mientras se pregunta una y otra vez cómo estará su hijo, mientras repasa y es atormentada también por todas las decisiones que tomó ese día o cómo su relación de pareja cambia a partir de la desaparición de su hijo, ¿no? Cómo siente que el dolor que los atraviesa es muy diferente y por lo tanto los distancia. Y por más que todo este dolor lo ocasiona la madre de Leonel al decidir raptarlo, no podemos evitar sentir empatía por ella también. Ojo, es una secuestradora, merece la cárcel, merece que la funen en Twitter, lo que quieran, pero puedes comprender por qué hace lo que hace, cuál fue su tren de pensamiento más o menos. Finalmente, ella es el producto de ciclos de violencia. Ambas madres tienen relaciones tensas con sus madres y puntualmente la mamá de Daniel sigue perpetuando esta violencia con una sobrina que se muda con ella y su esposo. Y estas dos madres, o Claudia de los Abismos, o Jody de No Mamá No, son madres que tienen muchas dificultades para ejercer sus maternidades porque vivieron eso también cuando eran niñas e incluso cuando son adultas. Los mommy issues van de generación en generación en generación como si fuese una maldición familiar. De hecho, esto me hace pensar mucho en esta teoría mágico-mística de la reencarnación, en la que supuestamente en otra vida pues somos padres de nuestros padres y los criamos de la misma manera que ellos nos criaron a nosotros y por lo mismo les causamos los mismos problemas que ellos nos causaron antes. Es como esta figura de la serpiente que se come su propia cola que he mencionado muchas veces antes en el podcast, medio que un ciclo que no tiene fin y que solo va generando más violencia y más dolor. Y también se explora esta figura bellísima de la maternidad como redención, ¿no? Como, ok, yo no tuve la familia que quise, pues puedo hacer la mía, tengo una oportunidad. Y por más que este deseo y este sueño nazca del amor y de las ansias de amor, también nace de la carencia. Entonces, medio que predispone para que las cosas salgan mal. De verdad es un novelón. A mí me gustó mucho Ceniza en la boca, pero este libro me gustó incluso más. Está súper bien escrito. Me gusta además que la autora le logra dar voces muy diferentes a sus protagonistas. Apenas empiezas a leer un capítulo
capítulo sabes cuál de las mujeres te está hablando. Y esto le da mucha coherencia al relato. El libro queda bien redondo. Es una novela incómoda, desgarradora y súper emocionante. Yo desde ahora digo que todo lo que saque Brenda Navarro, yo lo voy a leer. Yo creo en Brenda. Ahora vayamos con libros de no ficción. Saben que siempre recomiendo estos títulos porque me gusta mucho leer memoirs, también leer ensayos, crónica. Y empiezo justo con un libro del que he hablado en el episodio de la representación de cuerpos gordos, que es Me alegro de que mi mamá haya muerto, de Janet McCurdy. Si no han escuchado el episodio que mencioné, igual estoy segura que saben de qué se trata este libro. Ahora están hablando muchísimo de los abusos cometidos en Nickelodeon, sobre todo este productor, es el director Dan Schneider, y una de las primeras actrices en ser muy vocal al respecto fue Janet McCurdy en este libro justamente. Y por más que el libro abarque el lado sucio y feo del showbiz infantil, de los niños estrella y todo el asunto, es principalmente un libro sobre la autora liberándose de los abusos de su madre. Saliéndome un poco de este libro en particular, la romantización de la maternidad también invisibiliza los abusos que pueden cometer algunas mamás y silencia la experiencia de los hijos que se convierten en víctimas. Estos discursos de si tu mamá lo dice así es porque tiene razón, amístate con tu mamá siempre va a querer lo mejor para ti, etc. Como les digo, convierte a una mamá en este ser casi divino que no tiene margen ni para equivocarse ni tampoco para hacer daño, porque es una mamá. Tiene que ser pura y noble y maravillosa y perfecta. Y a veces las mamás son crueles, son violentas o abusivas. Esto me recuerda que hace unos meses descubrí un podcast de True Crime. A mí me gusta mucho el True Crime. Y una de las chicas que lo conducía comentaba que en esa temporada del podcast querían cubrir exclusivamente casos de mujeres, es decir, crímenes y asesinatos cometidos por mujeres, porque estaban cansadas de los típicos casos de hombres y eran feministas. Y menciono esto porque siento que este discurso de visibilizar historias de mujeres queda muy corto y miope cuando pierde de vista lo evidente. Y es que las personas que cometen actos horribles no necesitan una reivindicación. Igual y el tema de True Crime amerita todo un episodio, ¿eh? Hay varias cosas con el True Crime bien interesantes. Pero puntualmente, respecto a lo que estas chicas comentaban, reivindicar estas mujeres asesinas y romantizar sus historias sin tener ningún respeto por las víctimas me parece súper peligroso. Me hace pensar mucho en lo que la cultura popular ha hecho durante muchos años con algunos asesinos en serie como Ted Bundy, de que, era muy guapo, era muy inteligente, por eso mató a las chicas. Es como, basta, amigas, basta. Y menciono esto porque mi recomendación de este libro no va con el ánimo de decirles, wow, las madres son malas, son baddies, son polémicas, no nos encasillen, sino enfocándome en la experiencia de los hijos, en lo difícil que es concebir que la persona que más te debería amar en el mundo en realidad te esté haciendo daño. Y solemos creer que cuando un hijo no recibe afecto empieza a odiar el mundo, pero la falta de amor más bien genera vergüenza, inseguridad. Es medio que el germen para que nazca la pregunta de ¿qué tengo de malo? ¿Por qué no soy merecedor de amor? La relación entre Janet y su mamá es absolutamente insana porque la mujer es un monstruo, es una persona horrible. Tiene una fijación obsesiva con todo lo referente a su hija y tiene sí un comportamiento bien enfermizo con su familia e incómodo igual para el resto de personas que la conoce. Y el vínculo que tiene Janet con su mamá es como un veneno que contamina también todas sus otras relaciones. Pienso en su relación con la comida, con el alcohol, con su propio cuerpo, con sus parejas, con otros miembros de su familia, con otras figuras de autoridad. Este libro es un testimonio importante porque visibiliza el abuso de la persona que más te debería proteger en el mundo. Retrata una maternidad asfixiante, una madre que aprovecha su posición de poder para abusar de su hija, violentarla y sobre todo quebrarle la psiquis porque distorsiona por completo el sentido común de Janet. Ella crece normalizando muchas cosas que nunca debería tomar por normales. Es una cosa tristísima ver el cariño y la admiración que Janet tenía por su madre, como desde tan chiquita hace todo lo que esté en su poder para satisfacerla, para
para estar como a la altura de lo que esta mujer espera. Es una dinámica que me hizo recordar mucho a la de los líderes de sectas. Realmente es bien descorazonador leer la inocencia de la autora, cómo no se da cuenta de lo perversa que es toda la situación. Y yo sé que hay mucha gente que lo compró por el morbo del productor de Nickelodeon y todo esto, pero el centro de este libro es la relación entre madre e hija, como les decía. Y sé que he mencionado temas densos, los toca, pero igual es un libro muy accesible, de lectura ágil, los capítulos son cortos y además es como muy visual. Es como si estuvieras al lado de la autora mientras repasa los flashbacks de su vida. No sé, me gustó mucho. Crea imágenes bien bacanas la autora. Ahora paso a hablarles de otro memoir centrado en una relación de madre e hija, pero muy diferente al de Janet McCurdy. Estoy hablando de Apegos Feroces de Vivian Gornick. Este es de mis libros favoritísimos de la vida, de los primeros que se me vinieron a la mente cuando pensaba en hacer este episodio. Y su planteamiento es súper sencillo. Tenemos a la autora caminando por las calles de Manhattan junto a su mamá, que ya es una anciana, mientras ambas conversan de la vida. Y amigos, yo sé que parece una premisa básica, pero es tremendamente conmovedor y bello tener a estas dos mujeres hablando y siendo tan honestas con ellas mismas. Sobre todo tomando en cuenta que una de ellas está en el ocaso de su vida y la otra está en su madurez. Se han acompañado durante tantos años, han cumplido roles tan determinantes en la vida de la otra y a la vez se han lastimado tanto, se han herido tanto. Es una cosa que a mí me emociona un montón, nada más desde el concepto del libro, de tener a esta madre e hija andando por la ciudad. Me gusta mucho cómo en la cotidianidad puede haber tanta belleza y tanta ternura. Tener a estas dos mujeres caminando por las calles mientras recuerdan cómo fue construyéndose y debilitándose el vínculo que las une. Es un planteamiento simple, como les digo, pero es capaz de llevar al lector a muchísimos temas complejos. Además, creo que todas hemos visto en algún momento caminar a madres con hijas, o hemos caminado con nuestras propias madres o con sus hijas, las que son mamás. Y este libro es como una gran carta de amor a esas madres e hijas que pueden estar sumergidas en relaciones complicadas o incluso tóxicas, pero ello no significa que no sientan amor. Y esto es sin ánimos de romantizar las relaciones tóxicas, sino más bien de reconocer nuestra vulnerabilidad y saber que nos podemos equivocar y no ser perfectas en nuestros roles de madres o de hijas, pero que eso no significa que no sepamos amar a la otra. Durante mucho tiempo en la ficción teníamos solo relaciones maternofiliales muy idealizadas, ¿no? Pienso en la mamá de Mujercitas, por ejemplo. La mamá como la voz de la razón, como mujer comprensiva y amorosa. Las personas reales no son así. Las relaciones humanas son complicadas. Y la relación entre la autora y su madre es muy complicada. Cada una tiene años cultivando resentimientos por la otra, culpas, vergüenzas. Pero a pesar de todo eso, las tenemos caminando juntas por las calles de Nueva York. Y ya para terminar el episodio tengo 2 libros de no ficción, pero en la categoría de ensayo. Primero está Madres, un ensayo sobre la crueldad y el amor de Jacqueline Rose. Titulazo, pues desde aquí aplaudo a la genia editorial, genia creativa, que se le ocurrió el título Un ensayo sobre la crueldad y el amor. Brillante. Este libro cuestiona las exigencias de las que son objeto las madres, tema realmente del que estuvimos hablando un poco al inicio del episodio. Este libro humaniza mucho a las mamás, las presenta como mujeres que se equivocan, que fallan, cuestiona cómo estos errores se magnifican y se vuelven peores por su condición de mujer, medio que las madres están condenadas a vivir bajo las expectativas inalcanzables de la sociedad. Además también desmonta estas creencias idealizadas alrededor de las madres, alrededor de la crianza. Y para esto la autora recurre a hechos históricos desde la antigua Grecia hasta la actualidad y también cita piezas periodísticas actuales, estudios, experiencias propias también y sobre todo nos habla de muchos libros. Recuerdo que cuando fui a la librería este libro captó mi atención de arranque por su título y su cubierta. También tiene un diseño hermoso y lo abrí
y me encontré con un texto sobre el inicio de Matilda de Roald Dahl, que es uno de mis libros favoritos. Y luego lo hojeé un poquito más y encontré un texto sobre Elena Ferrante, de quien hemos estado hablando hace un rato. Así que ya lo siguiente que hice fue dirigirme a la caja y comprarme el libro. Es un ensayo bien interesante, como les digo, es una radiografía sobre la maternidad que cuestiona cómo la tenemos comprendida en la cultura popular, en la sociedad y también en la literatura. Además, creo que es el primer libro de todos los que les he hablado hoy día que menciona explícitamente el feminismo. Es un ensayo que también se puede leer como un ensayo feminista. Y creo que es una lectura ideal si te interesan los libros sobre libros o los libros sobre la escritura de las mujeres. Igual, y un pequeño aviso, cuando yo lo leí sentí que estaba enfrentándome a un libro más antiguo de lo que en verdad es. Se publicó en el 2018 y habla de Elena Ferrante, como les digo, que es una autora que está publicando ahora mismo, pero el libro tiene como una vibra de estar escrito en los 90s o a inicio de los 2000s, porque es verdad que se limita a una visión de la maternidad muy gringa o europea. Extrañé más autoras latinoamericanas o también españolas o en sí voces más actuales. Siento que se están escribiendo cosas bien interesantes alrededor de la maternidad que van muy ad hoc con el concepto de este libro, y siento que añadir un par de estas voces hubiese hecho mucho más chévere este libro, por lo menos para mí. Toda la parte de la crueldad está construida de manera muy compleja, porque concibe a la madre tanto como objeto de crueldad como creadora de ella. Y con mucho cuidado también la autora te habla de la culpa de las hijas, de la culpa de las madres, de los cuerpos de las madres también. Esto es muy interesante. Y de este tópico también que vemos una y otra vez, sobre cómo las madres hacen todo lo posible para que sus hijas no repitan sus errores de alguna forma, pero cómo esto puede crear otras heridas o incluso servirle de recordatorio a las madres de que son humanas, de que ellas no pueden controlar el destino ni lo inevitable. Y llegamos al último libro del día, nuevamente un gran título, Madres Arrepentidas, una mirada radical a la maternidad y sus falacias sociales, de Orna Donat. Creo que el contenido del libro se explica solo con el título, pero les cuento. Este libro aborda muchos de los temas de los que les he hablado hoy día. Por ejemplo, analiza las expectativas sociales sobre la maternidad o cómo ésta se observa como subordinada a la naturaleza. Medio que todas podemos tener sueños y aspiraciones individuales, pero somos finalmente esclavas de nuestro instinto maternal, ¿no? De nuestro instinto biológico por maternar. Y este libro también desmonta la versión romantizada de la maternidad, de la que he estado hablando la última hora y media de mi vida. Por ejemplo, la autora trae a la conversación este mito de cómo una mujer cuando se convierte en madre se vuelve una persona plena y tal, porque le da voz a muchas mujeres que al momento de parir no sintieron que fuese el inicio de una vida plena, sino que marcó un trauma o marcó una carencia. Y me quedo con esta imagen de tantas mujeres que caminan día a día con una herida inmensa de arrepentirse de sus maternidades, pero a la vez están obligadas a convivir con ese dolor mientras maternan, e incluso lo hacen con vergüenza porque la sociedad les dijo que no ser madre no era una opción. Y lo doloroso es que muchas de estas mujeres desde siempre supieron que no querían ser madres. No es que se hayan arrepentido en el camino, sino que nunca supieron que tenían esa posibilidad. Igual, y este libro es un estudio sociológico que se centró en un grupo pequeño de mujeres israelíes. El demográfico es bien limitado, bien nicho. Por lo mismo las entrevistadas son como un grupo medio uniforme, no hay tanta diversidad, pero su valor radica justamente en visibilizar esta experiencia. Y no sé, a mí me dejó por un lado emocionada poder ver a estas mujeres recuperando su voz y reconociendo sus experiencias, pero realmente es muy deprimente ver cómo la sociedad les falló y después de estas entrevistas les queda empacar su dolor y seguir su día a día. Los sentimientos humanos y la complejidad de estos no puede pintarse solo de blanco y negro. Hay muchos matices,
ves muchos grises y justamente este libro los explora. Y yo me quedo mucho con el tema del trauma generacional, no solo respecto a este libro, sino a muchos otros que hemos podido repasar en el episodio. Porque en nuestras crianzas hay ecos de la crianza de nuestras madres y en la crianza de nuestras madres hay ecos de las crianzas de nuestras abuelas. Y leer estos libros es como una suerte de reconciliación, no solo con nuestras madres, sino también con nuestros mommy issues, con nuestros resentimientos, con nuestras culpas, nuestras vergüenzas, errores, obsesiones incluso, pero finalmente es una reconciliación con nosotras mismas en nuestra condición de hijas. Cuando leo libros de maternidad, veo pequeños fragmentos de mi mamá conmigo, de mi mamá con mi abuela, de las mujeres de mi vida en sí. Y estos libros me abrazan de manera muy particular, tocan una fibra sensible y me hacen emocionarme mucho nada más por el hecho de ser mujer y tener una mamá. Es como el lado de TikTok de I love being a woman. Ya, eso para mí es leer a mujeres escribiendo de maternidad. Annie Ernaux tiene un libro que quiero leer sobre el Alzheimer que le da a su mamá y tiene esta frase hermosa: he buscado el amor de mi madre por todas las partes de este mundo. Y creo que muchas hacemos esto con la literatura. Y no solo el amor, mamá, si me estás escuchando, no te preocupes, estoy bien. Me refiero a que buscamos comprender mejor esta dinámica entre madres e hijas. Y esto para amistarnos con nuestra faceta como hijas y también para prepararnos para la propia maternidad, ¿no? En caso de las chicas que quieren ser madres. Y por supuesto, a las mamás que me están escuchando, están haciendo un trabajo espectacular. Ser mamá es complicado. Hay presiones muy fuertes de la sociedad, de la familia, de ustedes mismas. Así que les mando un abrazo muy fuerte. Realmente lo están haciendo bien, no se preocupen. En fin, amigos, damos por concluido el episodio. Me quedé con ganas de hablar de muchos más libros. Pienso en Una mujer de Annie Ernaux, pienso en Eres mi madre de Alison Bechdel y también en muchísimos libros de esta temática que yo todavía no leo. Me emociona mucho tener tantos libros por leer. Espero que hayan disfrutado de esta pequeña selección de libros, de esta charlita. Es un episodio que amerita parte 2, parte 3, parte 4. Me muero de ganas de hacer un episodio sobre la maternidad y la pérdida. Por ejemplo, hablemos de cosas que me encantan como la muerte y el dolor. Así es, muy Fernanda Coded. Y el episodio de la paternidad también está pendiente. Y mi papá está muerto, entonces puedo hablar con confianza sobre él porque no me va a escuchar. En el infierno no hay Spotify. No, mentira, papá. Espero que estés descansando en paz. Estoy bromeando. Ya saben que la lista completa de libros está en Instagram, @unamalalectora, y por ahí también comparto contenido relacionado al podcast y a la literatura en general. También estoy en TikTok y Twitter como @unamalalectora, pero uso más Twitter como @ferespinosa y ya me quité el candado, entonces ya estoy sociable de nuevo. Fernanda, editora, entró al chat. Y es que tengo candado de Twitter de nuevo, amigos. Me duró un día porque me acusaron con mi mamá por unos tweets que nada tienen que ver con mi mamá, pero me acusaron. Pero si quieren el chisme, me dan seguir y me avisan que son del podcast. Pues no voy a estar aceptando espías para esta persona acuseta y soplona. En fin, igual me parece muy poético haber estado editando este episodio de maternidades y mommy issues mientras lloraba porque me peleé con mi mamá. Pero en fin, estas cosas pasan de cuando en cuando, por lo menos a mí. Cosas así de random me suelen pasar. Así que nada, los dejo con la Fer del pasado. Chaus. Y están más que invitados a seguirme por Spotify, darme mis 5 estrellas. Y lo más importante, que es dejarme un comentario sobre qué tal les pareció el episodio. O hacerlo por mensaje también está chévere. No se olviden de compartirlo para que más gente llegue a este pequeño y humilde podcast tacneño. Como siempre, fue un gusto compartir esta noche con ustedes. Y espero verlos en el Zoom/live/ todavía no sé qué va a hacer de aniversario. ¿Me escuchan la próxima semana? Chao.